Bueno, muy buenas con todo miembro del club, moderadores, personas externas. Hoy vamos a comenzar una nueva sesión de Journal Club de Biotecnología Vegetal. El tema a hablar hoy va a ser de genómica vegetal, que va a ser a cargo de mi persona. El artículo a tratar será Improved Hybrid de Novo Genome, Assembly and Annotation of African Wild Rice, Oryza longistaminata from Illumina and PatBio sequencing reps. ¿Qué presentará este artículo? Este artículo presenta un ensamblaje de genoma de alta calidad, así como grandes conjuntos de datos de transcriptomas para Oryza longistaminata, usando las plataformas de secuenciación Illumina y PatBio. Ahora comenzaremos con la introducción. Oryza longistaminata, de la familia Poaceae y género Oryza, se encuentra entre las 8 especies con genoma AA del género Oryza. Esta especie de arroz silvestre es nativa de África. Además, que esta especie posee rasgos muy apreciados para la mejora genética del arroz cultivado, o sea, decir, osativa. Incluidos también muy buenos rizomas para la cría de arroz, perenne, fuerte tolerancia de estrés biótico y abiótico y alta producción de biomasa en suelos pobres. Ahora, el genoma de la Oryza longistaminata es sin duda una clave para descubrir mecanismos moleculares que determinan estos rasgos económicos notables y mejoran la mejora génica del arroz osativa. Recientemente se secuenció las 5 especies de arroz del genoma A y obtuvimos las primeras ideas sobre la adaptación del genoma de arroz. Sin embargo, sigue siendo un gran desafío descifrar este genoma debido a su heterogeneidad relativamente alta. Entonces, ¿cuál es la importancia de un buen ensamblaje del genoma? Fundamentalmente para la rica fuente de alelos novedosos que son de gran importancia para la cría de nuevos cultivares de arroz en el futuro. Por otra parte, el ensamblaje del genoma de baja calidad hace que sea difícil obtener información valiosa sobre la variación genómica que pueda aportar a la mejora genómica. Ahora, comencemos con la metodología. Primero, comenzamos con la selección de planta. La planta provino de Botswana y fue introducido y cultivado en un invernadero allá en China. Las muestras de hojas recolectadas fueron inmediatamente congeladas en nitrógeno líquido y almacenado a 80 grados centígrados. En la extracción de ADN, construcción de biblioteca y simulación, el ADN nuclear se aisló de hojas jóvenes usando un método de ZAB modificado. Se crearon 3 bibliotecas de ADN genómico de pares de inserción corta, desde los 300 a los 500 pares de base, y 5 de inserción larga, de 2 hasta los 8 kilobases por Illumina. Además de que se construyó una biblioteca SMRT utilizando 20 microgramos de ADN de alta calidad secuenciadas por PatBio. Estimación del tamaño del genoma. Básicamente se utilizó 2 métodos para la estimación del tamaño. 2 métodos ortogonales, que vendría a ser la distribución de frecuencias Camer y el análisis citométrico de flujo. El tamaño del genoma y la heterogeneidad se estimaron en base al conteo de Camers, mientras que para la citometría de flujo se estimó la cantidad de ADN nuclear y se utilizó CellQuest para hallar mediante los picos y el estándar interno, que vendría a ser en este caso un cultivar de osativa Nippon-Ver, un cultivar Nippon-Ver de osativa, que se usa como estándar de medida de genoma. Como pueden ver en esta imagen, es un gráfico de la distribución Camer, donde nos podemos ver las lecturas de secuencia aleatorias, de pico de heterogeneidad, de pico de modulosidad. Ahora, en el ensamblaje híbrido de nuevo del genoma y evolución de calidad. Para esto se comenzó utilizando lo que vendría a ser AllPats para ensamblar el genoma de la Oryza longistaminata. Basado en el genoma de Novo, usando Illumina, se usó una profundidad de 18 o 57
PadBio en ensamblaje híbrido. Y se vinculó al final los scaffolds en pseudocromosomas con parámetros predeterminados. Como vemos acá, esta es una imagen representativa de lo que ocurre tanto desde secuencia hasta anotación, pero nos concentraremos en lo que vendría a ser en el ensamblado. Comenzó de Illumina con All Paths, que en el ensamblado inicial, y terminó en el final, en el ensamblado final, también ayudado por lecturas SMRT. Muy aparte, paralelamente, también se secuenció lo que vendría a ser el transcriptoma o la secuencia de ARN, para lo cual se usaron dos enfoques para evaluar la calidad de ensamblaje, que vendría a ser el mapeo de lecturas utilizando BBWA, además de Busco para reportar el contenido de genes comparados al linaje biofita. Eso es para evaluar la calidad. Ahora, para lo que vendría a ser secuenciación de ARN, se usó Trinity, que luego fue alineado a través de PASA para determinar las potenciales estructuras génicas. Esto para predecir los genes que a continuación se combinarán con resultados de ad initio, proteínas y demás. Para la extracción de RNA y secuenciamiento de transcriptoma. Para el aislamiento de RNA se aisló de 4 tejidos de Oryza longistaminata de raíces provenientes de raíces, tallos, panícula y hojas en plantas a punto de entrar en su fase reproductiva. Además, para la secuencia de ARN se construyeron librerías de ARN secuenciado a través de la plataforma Illumina GISEC 2000. Y este es un gráfico, es una imagen interactiva de cómo pasa la muestra hasta la secuencia. Ahora, en la anotación del genoma, las secuencias repetitivas del genoma ensamblado de Oryza longistaminata fueron enmascaradas antes de la predicción de genes. Lo que ocurre acá en este primer círculo, y luego se adoptó una estrategia combinada entre homología y in vitro para predecir los genes que codifican proteínas, de lo que se muestra acá en pantalla, además de que se detectó regiones codificantes hipotéticas mediante programas bioinformativos, como la alineación por GenBLAST de la secuencia de proteínas de Oryza sativa, CMIS, Sorghum bicolor, Brachydium podium y Oryza longistaminata. Además de que se anotaron los transposones. Ahora, en el análisis de la evolución de la familia de genes, se obtuvo una familia de genes parálogos y ortólogos con genomas terminados de O sativa, B distaquia y unidad taliana, además de que se construyó un árbol filogenético de familia de genes de copia única, se detectó la expansión y contracción de familia de genes y se construyó un bloque de colineidad de genoma. Esto vamos a verlo en gráficos más adelante en resultados. ¿Una pregunta hasta ahora? ¿Hay alguien Sí, una del pregunta. público? Ok. Una pregunta, Ángel, ¿no? Sí. Mencionaste varios tipos de librería en cuanto a la secuenciación del genoma. ¿Para qué crees que es importante secuenciar con varias metodologías el genoma? ¿O por qué se están aplicando dos metodologías al menos de secuencias largas, que son el MatePair read y el long read, que es con PacBio? Bueno, acá lo que trata este artículo es sobre una tecnología híbrida, o sea, tanto Illumina como PacBio, porque con esto se van a reportar más datos
del genoma. Y ya sabes que con más datos hay mayor información. Y entonces, eso es lo que se busca que sea híbrido. Entre más tecnologías pueda abarcar, tal vez haya más datos que se puedan compartir. Eso yo te puedo explicar relativamente. No sé si aquí alguien puede explicarlo más a fondo. Así, Richard Estrada levantó la mano. Es para una pregunta. Sí, quería aportar. Lo que pasa es que cuando tú obtienes rigs de PacBio o obtienes rigs de lectura grande, ¿no? Lo que no es así con las lecturas de Illumina. Entonces, al momento de formar los contigs con lecturas cortas, dejas muchos huecos, muchos gaps que se colocaban en N, ¿no? Pero tú combinando los rigs de lectura corta y lectura larga, puedes superar esos gaps, ¿no? Por eso, actualmente para genomas complicados como los de plantas, se está enfocando a utilizar esta tecnología híbrida. Bueno, eso es lo que yo he leído. Sí, Sí, sí. Quería aportar algo a eso. O sea, uno de los problemas con los genomas de las plantas es que tienen alta heterocigosidad. Entonces, eso genera muchas dificultades a la hora de hacer el ensamblaje. Y también en animales, por lo que he visto, porque también hay casos de altos niveles de heterocigosidad en invertebrados, que la opción más recomendable es usar un híbrido entre ambos tipos de secuenciamiento, porque ambos tienen pros y contras, tanto PacBio como Illumina. Entonces, usando ambos a la vez, como que garantizas que tengas un ensamblaje de mayor calidad. Claro, creo que Alejandra Quiñones levantó la mano. Hola, sí, Hola, hola. bastante acertadas sus contribuciones sobre Paco Bayo y Illumina. Quería preguntar respecto al All Paths, al algoritmo de ensamblaje, porque me parece, o sea, recién lo estoy viendo, es la primera vez que lo escucho y al parecer está más usado en animales, principalmente mamíferos. No sé si podrían explicar un poco mejor de qué se trata o como basado en qué está el algoritmo, cómo es que ensambla. Uy, a ver, Francisco. Sí. Bueno, las metodologías, el ALPATS en general está hecho para secuenciamientos o para ensamblajes, perdón, de reads pequeños, como son de Illumina, ¿no? Ahora, no necesariamente una metodología puede ser acoplada a un tipo de especie en específico, creo, porque tanto los ALPATS como otras metodologías de ensamblaje se han aplicado para diferentes genomas, incluso bacterias, protozoarios, entre otros, ¿no? Ahora, ¿la metodología en qué consiste? La metodología está basada en un ensamblaje basado en grafos, básicamente grafos de Brueging, que son un tipo de grafos, es conectar las reads, ¿no? Que se han partido previamente en cámeros para poder encontrar la secuencia del genoma en una sola y continua camino de principio a fin, al menos de los scaffolds que son íntegros, ¿no? En eso consiste básicamente un ensamblador. Pero hay bastantes versiones, así que ALPATS es uno, hay un montón más, ¿no? Que están basados en esta metodología de grafos de Brueging. Y hay bastantes, ¿no? Son opcionales, de hecho hay bastante para estas metodologías, ¿no? Entonces, en plantas, puede ser que alguien ya ha usado este tipo de metodología y uno pues opta por usarlas también. Sí, muchas gracias, Francisco. ¿Se ha solucionado las dudas? ¿Alguien tiene alguna duda más sobre esta parte de... A ver, Sarita, Jacqueline, sí te escuchamos. Tenía una duda con referencia al término de construcción de bloques de colinealidad del genoma, si podrían hablar un poquito más de eso, no sé. Bueno, tú Ángel, sí. Bueno, no, de construcción de bloques de colonialidad de genoma, eso vamos a tratar un poco más adelante en resultados, pero básicamente es ver entre los cromosomas de
digamos, comparar entre dos especies para ver su parentesco. O sea, cuánto, eh, ¿cómo podría explicarlo mejor? A ver, alguien más si puede explicarlo más detalle. ¿Alguien del club, Paulina, Paulina, Antoinette? Bueno, Anaís, no escuché mucho lo que se me perdió la si podría repetir lo que preguntaba. Que quería una definición a fondo de lo que vendría a ser bloques de colinealidad. En lo que respecta a bloques de colinealidad, lo que ve es la sintenia entre los cromosomas de dos especies cercanas. Bueno, a mayor sintenia, las especies son más cercanas, a menor sintenia, las especies son más lejanas evolutivamente. Ya, Ángel, hay otras preguntas en el chat también ahora que me estoy fijando. Por ejemplo, Eduardo Pérez pregunta, ¿a qué se refiere con genoma AA de Orisa? Yo podría más o menos explicar, Sí, por favor, Sabina. ya, en cuanto a lo que es genoma AA de Orisa, existen 10 tipos de genoma de Orisa y uno de ellos es el AA. El género Orisa tiene 2 especies cultivadas y alrededor de 21 parientes silvestres. Entonces, según todas las especies de Orisa, sus genomas se dividen, como dije anteriormente, en 10 tipos, ¿no? Está el AA, el BB, el CC, el BBCC, EE, FF, GG, CD, HH y HKK. Entonces, esos son los 10 tipos de genoma que existen dentro del género Orisa. Pero en el paper se habla del genoma AA, que es el de interés. Este tiene 8 especies diploides y 2 de sus especies son cultivables, ¿no? Tenemos Orisa sativa y Orisa glaberrina. A la vez, Orisa sativa está dividida en 2 subespecies, Orisa sativa japónica y Orisa sativa indica. Orisa sativa glaberrina es el arroz africano, pero en este paper están hablando del arroz salvaje africano, que es el Orisa longistamina. Eduardo, Algo más, cuando se refiere a AA, ¿no? Se hace referencia al ploidía en sí, y que es la misma copia del genoma original, ¿no? En este caso, como ya mencionó Sabina, existen varios juegos, varias ploidías en el género, ¿no? Y el AA se refiere que es una copia del género A original, ¿no? Que es una ploidía duplicada, ¿no? respecto al mismo tema, también Alejandra pregunta si tiene certeza si todos los orisas son diploides. En realidad, el juego básico, el número básico es 12, ¿no? Como también lo especifican al final en los resultados del paper, es 12. En los orisa hay tetraploides, ¿no? Hay octaploides, ¿no? Y el juego a partir de 4, ¿no? De acuerdo. Luego, Joe nos pregunta, ¿para qué se vio realizar la citometría de flujo a las muestras? A ver, Ángel. ¿O alguien del club que desea responder? Bueno, la metodología de citómetro, si me permiten la palabra, Sí, claro. es básicamente para estimar el tamaño del genoma. Ahora, hay 2 formas de hacerlo, como dice ahí en el paper, ¿no? Una es con el secuenciamiento mismo, se hace un análisis de la distribución normal del conteo de cámeros, y otra es con el citómetro de flujo, que básicamente compara pesos, ¿no? de núcleos de las especies que están probando ahí. Ponen un estándar, un peso que ya es conocido, y lo comparan con los otros pesos de los genomas que quieren averiguar su tamaño, estimar el tamaño del genoma. Correcto.
¿Alguna otra pregunta? ¿También alguien del club que desea agregar algo? Sino para pasar a la siguiente sección de la publicación. Ah, ya Sabina, sí. Levantó la mano. Sabina. Ok, levantaron la mano Sabina y No, Richard. A ver. se quedó levantada. Ah, ok, ok. Bueno, si Eh, es que no hay más preguntas, puedo pasar al siguiente sí, sección. sí, prosigue, Bueno, por favor. vamos a hablar lo que vendría a ser en parte de los resultados y discusiones. Comenzaremos con lo que vendría a ser secuenciamiento del genoma, donde vemos permítanme un momento, que se está desconectando la batería. Bueno, como seguía, acá vemos lo que vendría a ser una tabla sobre lecturas de secuenciamiento de ensamblaje del genoma, tanto para la plataforma Illumina como PathBio, donde podemos notar una clara diferencia en lo que vendría a ser el promedio de lecturas en tanto de PathBio, que vendría a ser 8.324 a comparación de las librerías de Illumina, que a lo mucho solo llega a unos 120, por lo que eclipsa totalmente en las lecturas. Ahora, en el ensamblaje híbrido de nuevo del genoma y evaluación de calidad, acá hay dos cuadros que demuestran lo que vendría a ser el ensamblaje de genoma por la plataforma Illumina PathBio, y el otro vendría a ser por la simetría y estimado de genoma. Acá vemos claramente en primer lugar que el genoma, como sabemos, primero fue ensamblado por AllPaths, que esto vendría a ser Illumina solo, digamos, lo cual produjo un inicial de genoma de 331 megabares, lo que podemos ver acá en Scaffold. Además de que produjo longitudes de N50 de Contisi y Scaffold, que fueron 17,006 y 1,1 megabares. Como solo para aclarar, N50 indica la longitud del cromosoma, o sea que eso mide más o menos la lectura hasta la mitad. Ahora, en segundo lugar, la lectura de Illumina más PathBio producieron un ensamblaje genómico de 371 megabares, representando el 94,7% del tamaño estimado del genoma, lo que podemos apreciar acá en datos. Además que vemos aquí en la sistemetría de flujos, se estimó que el tamaño fue de 362,9 megabares a comparación del estimado por Camer, que vendía 392, y el estimado que fue al principio, que era de 389. Vemos claramente diferencias en cada uno. Ángel, tenemos una pregunta de Richard Estrada, por favor, si podrías realizarla. Bueno. Sí, gracias. Quería preguntar que ¿por qué eligieron el Camer de 17? ¿Es por default o por qué se tomó ese parámetro? No sé si lo saben.
Bueno, ya alguien iba a responder si no me equivoco. Francisco, seguro. Sí, disculpa, Ángel. Si no, si lo sabes, puedes responder tú normal. Yo, como estás exponiendo, mejor te doy el pase. O si no, lo puedo responder también. No, respóndelo tú. Ya, más bien disculpa. El camber es arbitrario en realidad, ¿no? Solo que sí tiene que ser impar, ¿no? O sea, se puede usar cámaras de 19, de 21, de 23. Ahora, pero tendré que pasarme el link. ¿Alguien está hablando, creo? Bueno, ya, ¿en qué iba? Los cámaras tienen que ser impares, ¿no? Ahora, no pueden ser muy pequeños. Tienen que ser al menos del tamaño de un primer, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque tienes que garantizar que el tamaño de la secuencia que se está generando es única en el genoma. Así que el tamaño de un primer creo que es lo suficientemente grande como para garantizar que no hay otro cámer que se repita en el genoma. Y un cámer, bueno, básicamente un cámer es una subsecuencia del RIT que se ha secuenciado. Se agarra un RIT, por ejemplo, de 120 pares de bases y se puede subdividir en todos los 17 nucleótidos que componen este cámer, ¿no? Entonces, de eso lo que haces al final es un conteo. ¿Cuántos de esos 17 se repiten alrededor de todo el genoma? Y con esto ya tú puedes saber más o menos cuál es la distribución promedio de la profundidad del genoma. Y a partir de eso se puede hacer una estimación de su tamaño también del genoma. Gracias. Antes de pasar a la otra diapositiva, por favor quisiera que aclares un poco el tema de N50, ¿no? En el caso de N50, N90 y L también 50, porque es importante estos valores para el ensamblado, ¿no? Que nos dirían para el ensamblado final, ¿no? Ángel o alguien que quisiera, por favor, responder esta pregunta. Bueno, solo para aclarar que el N50 es como una medida de longitud media de un conjunto de secuencias nucleótidas con mayor peso dado secuencia más larga, igualitamente en el N90. Solo quiero aclarar eso, si alguien más puede aportar algo. Sí, no sé si me escuchan, mi conexión está un poco, Sí, te escuchamos. lenta. Sí, lo que dice Ángel es correcto, ¿no? Solo hay una salvedad nada más. El N50, lo que hace básicamente, tú cuando haces un ensamblaje, lo que tienes que hacer es ordenar todos los contings, ¿no? De mayor a menor, y se hace con una especie de distribución. Ahora, el N50 es el counting que cubre al menos el 50% del genoma, el ensamblaje, ¿no? Si como se hace una distribución de tamaños y se empieza desde el counting más alto, si este counting de N50 es muy pequeño, o sea, quiere decir que hay bastantes countings pequeños, quiere decir que tu ensamblaje es medio fraccionado. Ahora, el L50 es lo mismo, solamente que que te indica el número de countings que se tiene para llegar a este número, ¿no? Entonces son parámetros muy relacionados. El N50 es lo que te va a veces informar de qué tamaño es el counting que cubre al menos en la distribución el 50% del genoma. Ok, muchas gracias por la aclaración, Francisco. Bueno, Richard Estrada ha levantado la mano. ¿Puede realizar su pregunta? Sí, solo quería contar algo más, que el N50 es un parámetro muy usado para performar el ensamblaje de genomas. Entonces, como en el Illumina PacBio el enfoque híbrido te da un mejor N50, se podría tratar de inferir que el ensamblaje de genoma por ese enfoque híbrido es muchísimo mejor que solamente utilizando los RIGs de Illumina. Claro, es una también de las primeras conclusiones que se tiene de esta investigación, ¿no? De cómo el ensamblado híbrido es mucho más eficiente. Creo que Alejandra levantó la mano, me pareció ver. Sí, solo una mini contribución sobre el K-mer, el tamaño de los cámaras. Al parecer,
por lo poquito que estoy leyendo ahorita de Allgraphs, Allgraphs te permite analizar cuál sería el mejor tamaño de Cammer para usar. Seguro es eso, porque puede ir de como 17, 30 y tantos hasta 100 y pico. Entonces, depende también del algoritmo que tú usas para ensamblar. Claro, este es el 17K probablemente haya sido el valor adecuado para este caso. Bueno, ¿alguna otra pregunta para poder proceder con la exposición? Bueno, parece que no. Ángel, puedes continuar. Bueno, solo para resumir, es evidente que el ensamblaje híbrido de Illumina más PadBio mejoró en gran medida a comparación de Illumina solo, lo que hace posible predecir con precisión los genes que codifican proteínas y anotar suficientemente las secuencias repetidas. Bueno, ahora finalmente se montó lo que vendría a ser scaffolds en 12 pseudocromosomas. Nos referimos a pseudocromosomas debido a que no podemos asegurar que sean cromosomas, ya que muchas veces quedan regiones sin definir, por eso que le podemos llamar, por eso que lo llamamos pseudocromosomas. Ahora, en esta tabla suplemental de tabla 6, que vendría a ser la evaluación de calidad de estos ensamblajes, nos damos cuenta que se hicieron un mapeo de lectura de alta calidad de aproximadamente 86,48%, además de que se verificó el ensamblaje de genoma con Busco, que nos proporcionó aproximadamente un 89,86% con el linaje grafita, además de que en la lectura de transcriptoma se obtuvo un 60,58%. Ahora, en la secuencia de transcriptomas y montaje de novo, los datos se ensamblaron usando Trinity y solo se contaron lo que vendría a ser los contigs más largos por componente, lo que pueden ver en acá presente, produciendo un total de 111.105 transcripciones con un valor aproximado de 1064 pares de base en N50. Ahora, en la anotación del genoma, se predijeron un total de 35.440 genes codificadores de proteínas en el ensamblaje del genoma, por lo que podemos apreciar en esta tabla que es de genes predichos, que estos se conformaron por parte de 23.874 homología, no definido 9.311, y de la secuencia de ARN que unos 14.984 genes. Ahora, los genes de ARN no codificantes, como lo que se ven en esta tabla, se predijeron usando usando adnitio y método de búsqueda de homología, de lo cual se identificaron 755 genes de transferencia de ARN, 4 genes de ARN ribosomático, 274 genes de ARN núcleo pequeño, 143 genes de ARN núcleo pequeño y 299 genes de microARN. Ya, Ángel, tenemos una pregunta en el chat por parte de Johnny. ¿Por qué hay más modelos de genes que codifican proteínas? Es en la anterior, sí. ¿Alguien del... o Ángel? ¿Alguien que pueda responder esa pregunta? Bueno, Sí, sí te escuchamos. Sí, te escuchamos.
No sé exactamente cómo han hecho todo lo que es la anotación del genoma. Yo lo he leído el paper medianamente, pero si es que están haciendo análisis de ab initio, ¿no? Si están haciendo análisis de homología, igual siempre hay una baja probabilidad de que efectivamente esté en el genoma, ¿no? Para poder hacer una constatación de que hay genes codificantes, así sean de proteínas o de ARN, lo que tienen que hacer es, obviamente, probarlos, ¿no? Tienen que hacer un análisis, un PCR en tiempo real o cosas como esa, ¿no? O si no, creo que como también se ha hecho en este estudio, se tiene que comprobar además con el RNA-seq, ¿no? Que le da un poco más de soporte a la predicción de genes que se está haciendo. Entonces, por esa razón, como se está secuenciando todo el genoma, ¿no? En todo el genoma obviamente vas a encontrar tal vez por predicción muchos más genes de los que se pueden constatar por RNA-seq y por ab initio. Sí, solo para aportar también como la comparación en base a lo que es genes, para la identificación se hizo también con otro tipo de especies, ¿no? Uno fue si no recuerdo, el sativa y otro uno briofita, ¿no? Que fueron 4 en general, pues en realidad pues se puede decir que identificar por AB initio y por las otras técnicas posiblemente genes, ¿no? Pero como mencionó Francisco, con el ARN-seq que se hizo, a sativa, no me acuerdo el nombre, longistaminata. Longistaminata, sí. Sí, perdón. Histaminata. Sí, cuando se hace ya aquí el ARN-seq, se tendría en realidad, ¿no?, lo que codifica en sí. Y yo supongo eso es a lo que se refiere el total de número de proteínas, de genes que codifican proteínas, ¿no? Comparando a lo que se predijo con las otras técnicas, ¿no? Por eso para mí tiene un menor número, ¿no? Porque ahí ya se corrobora. Gracias. Sí, muchas gracias. Puedes proseguir, Ángel, con la Ya. exposición. Bueno, llegamos a lo que vendría a ser secuencias repetidas. La anotación de secuencias repetitivas mostró que aproximadamente 33,09% de Oryza longistaminata del genoma consistió en elementos transponibles. Lo que podemos ver acá en este cuadro, que el porcentaje de elementos transponibles va a 33,09%, que es relativamente más baja que en el cultivar Nippon Bear de especie osativa, que se puede ver claramente en esta figura B, donde podemos apreciar que todos los elementos transposables están en menor medida que en el de osativa. Y bueno, acá en el A vendría a ser una comparación entre los elementos transportables de la Oryza longistaminata. Ahora, Ángel, un momento. Por ejemplo, ¿qué significaría de que hay una menor cantidad de elementos transposables en sativa a comparación de longistaminata? Lo mencionan. Ya, claro. Básicamente es que significa que la O sativa es como... yo puedo deducir que esto influye que es en parte un poco de la adaptabilidad de lo que vendría a ser especies, no me equivoco, que no sé si alguien más puede aclarar mejor esta parte. A ver, alguien. Ay. En realidad, cuando se trabaja ya con especies que han sido bien trabajadas y están domesticadas, en este caso si hablamos del arroz que consumimos, que es Oryza sativa, cuando se van sentando por las retrocruzas y por la domesticación que el hombre hace sobre esta planta,
la cantidad de elementos transponibles va disminuyendo en relación, ¿no?, a especies silvestres, en este caso a Orisa Longicaminata, ¿no? En varios, no solamente en arroz sucede eso, ¿no?, sino en varios cultivos silvestres y los parientes silvestres de otras plantas, sobre todo en las cultivadas, ¿no?, en relación a las cultivadas. Eso es lo que yo podría aportar. Básicamente, entonces, entre más elementos transponibles, la especie es más adaptable o se ha domesticado más. Eso podemos concluir. Quería decir algo más también. A eso. Los elementos transponibles, al igual que buena parte del genoma que antes era considerado inútil, contienen una gran cantidad de elementos que modulan la expresión génica, como promotores o represores o sitios de unión a factores de transcripción. Entonces, estos elementos transponibles tienen una función importante en regular la expresión génica, que eso al final deriva en una mayor adaptabilidad de la especie. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que alguien más levantó la mano. Ok. Hay una pregunta en el chat. Sí, por parte de Darwin, mientras más domésticos, o sea, adaptados, menos adaptativos serán a los medios. ¿Qué tienes que responder? O Francisco creo que ha desactivado su micrófono. Sí, bueno, básicamente cuando una especie está demasiado domesticada, normalmente tiene una presión endogámica, ¿no? Entonces, pasa mucho eso, ¿no? Yo no sé mucho en plantas, pero en animales pasa bastante, ¿no? Por ejemplo, en lo que es ganado vacuno, ¿no? En lo que es incluso en otras especies que son domésticas. Entonces, a medida que uno va seleccionando especies, pierde variabilidad bastante a consecuencia de esta presión endogámica. Y al perder variabilidad va a perder genes que pueden ayudarle, ¿no?, a ser más adaptable a medios, ¿no? Es por eso que muchas veces el estudio de especies silvestres es muy importante, porque en estas especies donde encontramos genes adaptativos a medios, porque justamente no están con una presión endogámica y no están siendo seleccionados para producción. Entonces, creo que esa es la respuesta, ¿no? Mientras más domésticos, como dice, creo, Darwin, obviamente son menos adaptativos a los medios. Sí, solo para aportar, en realidad, ahora actualmente la gran cantidad de cultivos que se tiene, que son importantes para la agricultura, son bien domesticados, ¿no? Y se ve actualmente que hay la depresión en su diversidad es bastante, y por ende al cambio climático no pueden responder como si quisiera. Es por eso que se están, como en este estudio, realizando iniciando por el secuenciamiento, también por el que se han abaratado los costos de estas especies silvestres, ¿no? Silvestres, ya sea cercanas a la familia, en este caso Orisa, y también un poco más lejanas, donde lo que se busca es genes de interés que ayuden a aumentar esta diversidad alélica en lo que serían estas especies, bueno, domesticadas, en este caso el arroz, ¿no? Y así aumentar y poder tener diversas respuestas a lo que actualmente se viene teniendo en cambio climático, por ejemplo. Y a esa y a lo que va el paper, ¿no? Buscar una minería, se puede decir, una mina de nueva variabilidad, ¿no? Con este nuevo secuenciamiento. Muchas gracias, Bianca. Creo que alguien más levantó la mano. Richard Estrada. Sí, gracias. Un ratito. Ya. Sí, o sea, los cultivares domésticos son menos adaptativos, porque por ahí escuché que la presión ambiental disminuye, he leído otros papers que la presión ambiental disminuye su nivel de variabilidad. Y entonces en campo, en pruebas de fenotipado,
se ve que las domésticas son más susceptibles a estrés de hídrico, de insectos o entre otros, ¿no? Yo creo que, o sea, lo que decía mi compañera del Blanca sobre cuál es el objetivo de este paper, que es primeramente ensamblar un genoma de una variedad nativa, en este caso, o sea, un pariente filogenómico del arroz actual comercial, para tratar de descubrir variedades, ¿no? No específicamente genes que codifican RNA funcionales o proteínas, sino variedades como de tipo SNCs, que se pueden usar para estudios de asociación genómica o estudios de GWAS, ¿no? Entonces, dilucidando estas variedades, estos SNCs, se pueden hacer cruces ya con una mayor precisión que antiguamente, que en los cruces, los proyectos de mejoramiento genético te tornaban demasiado tiempo, ¿no? Con esta revolución de las ciencias ómicas y la poder clarificación en los genomas complicados como que son de plantas y también de insectos, bueno, en este caso de plantas se puede hacer cruces y los proyectos de mejoramiento genético durarían menos tiempo, ¿no? A 2 a 3 años, haciendo cruces con las variedades, o sea, los SNC ya correlacionados con distintos tipos de fenotipos, ¿no? Y muchas Solo para comentar, Este, perdón, Anaís, solo, ya, prosigue, no, prosigue. ok. Solo para aumentar un poco de lo que habló Brian, Richard. Richard. Sí. Sí, es interesante eso de los SNPs, y en general se está usando actualmente las técnicas de genotipado para determinar varias variables que ayuden a solucionar estos problemas directamente asociando fenotipo como él dijo. Pero hay algo que pasa en lo que es el arroz. Solamente para mencionar que en las cruces que se hizo entre arroz, Oryza sativa o longistaminata, Oryza longistaminata, se vio que la descendencia en sí no era fértil. Y es ahí el problema cuando se quiere hacer mejoramiento. Cuando uno quiere hacer mejoramiento y su descendencia es infértil, lo que le queda es hacer simplemente edición génica. No hay de otra, introducir genes o buscar otra forma, tal vez ir a la parte de, no sé, reproductiva o de la parte ploidía para ver qué se puede hacer, ¿no? En este caso, lo que he leído en el IRRI, que es el instituto que trabaja con el arroz, entonces, están enfocados en descubrir el genoma de estas especies silvestres para ir directamente a lo que es estos genes, ¿no? No sé si es que actualmente han logrado, no sé, en este poco tiempo que ha pasado, desde que he leído que Oryza sativa y longistaminata no producen descendencia, pero lo que sí quieren introducir es esas características de resistencia de longistaminata con sativa, ¿no? Y sería bonito si fuera descendencia fértil, pero en este caso yo sé que no se puede aún, ¿no? Ya, Richard, de nuevo, propagación clonal, tal vez. ¿Tú qué opinas, Bianca? Claro, propagación clonal sería genial en el caso bueno, sé que se tiene descendencia, ¿no? O sea, su descendencia, pero con la propagación clonal hay otro problema que tal vez se podría usar para una, no sé, descendencia de a cuántos años, 3, 4, porque después también disminuye la respuesta frente a la presión ambiental, como mencionó también Richard, ¿no? Richard, en su intervención. Es por eso el problema también de los organismos clonales, ¿no? Por eso ahorita el negocio es la producción in vitro, porque se sabe que en el campo la depresión es bastante, por eso se tiene que renovar todos esos cultivos, y la propagación clonal, ¿no? Es un negocio, ¿no? Para este tipo de cultivos que no se puede sostener bueno, se puede decir, carga productiva en el campo, ¿no?
Bueno, acá Joe nos comenta, ¿se podría hacer inducción de poliploidía in vitro si son fértiles? Porque al duplicar, supongo, los cromosomas, sería apareamiento de cromosomas de individuos infértiles. Pues sí, de hecho es una tecnología que se está usando mucho para este tipo de cultivos que no tienen descendencia fértil. Igual supongo que está en investigación, pero sí sería una buena opción generar nuevos descendencia en base a la ploidía, ¿no? ¿Ahí Richard? Ya. Sí, sí, o sea, concuerdo con lo que dice Bianca, que propagación clonal se está utilizando ahorita bastante. Por ejemplo, en México, toda su producción de morras que lo exporta a Estados Unidos, que es una gran producción, donde el lugar donde hice un intercambio, todos ahí no cosechan, o sea, tienen invernaderos, todos los granjeros, y propagan clonalmente y lo exportan, ¿no? Porque también quieren, o sea, exactamente clones de esa variedad que es la mejor, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero, o sea, también ante la propagación clonal aparece una desventaja que podría ser no tener tanta variabilidad en tus cultivares. O sea, tanto el automatizado, la estandarización de un solo tipo de planta podría afectar tu diversidad genética, ¿no? De tus plantas, de tus variedades de una planta que tienes en tu localidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, es todo ahorita un gran dilema, ¿no? Cómo poder tratar de obtener cultivos más resistentes a cada vez a presiones ambientales más ariscas, más ruines, y tratar de tener diversidad genética, ¿no? Porque es una exposición al peligro no tener esa rica diversidad, ¿no? Como nos los tienen nuestros cultivares en nuestro país. Ujú. Ya. Muchas gracias, Richard. Sí, totalmente de acuerdo, porque, bueno, en este caso, más adelante cuando se vean los resultados, no se ve que mediante la homología se llegan a ver ciertos genes que están presentes en esta especie rudimentaria que es la histaminata, que están asociadas ante respuestas a estrés biótico y abiótico. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, doy paso a la exposición de Ángel, por favor, si podrías continuar. Está bien. Continuamos con estas figuras de la CID, que vendría a ser ya sea un árbol filogenético de la superfamilia Jitsi y copia, construido a partir de dominios CRT sin terminación prematura con DOM, donde se vio que Jitsi es más abundante, casi 3 veces más que copia, teniendo un 6,01% a comparación del 2,03% de la familia copia. Ahora, en la figura de la datación molecular sugirió que casi el 60% de los retrotransposones llegaron al genoma de la lisaronistaminata dentro de los últimos 2 millones de años. Como pueden ver en la gráfica, acá hay una mayor cantidad de número de copias de los transposones, lo cual podría pensar que de lo que estamos hablando hace un momento, esto también viene en parte de lo que vendría a ser la actividad y de lo que era Orisa sativa y Orisa histaminata. Así tenía un significado evolutivo. Exacto. Ahora, ¿te acuerdas qué significaba que haya ocurrido una elevada inserción hace aproximadamente 2 millones de años? Sí, podrías andar un poco en eso. ¿Alguien del club que pueda...? A ver, lo que yo puedo concluir es que si hoy hubo una mayor interposición hace 2 millones de años, es posiblemente que ahí cuando se empezaron a adaptar por separado la orisa sativa con la orisa discriminata, o sea, como que se diversificaron de un ancestro común, si no
si estoy mal o estoy algo un poco equivocado, no sé si me puedan corregir. ¿Alguien del club, Antoinette, Paulina o Sabina, que quieran intervenir en esta parte? ¿Qué significado evolutivo tendría que, justo lo comparan con Orisa Sativa en la parte de discusiones? No sé si recuerdan esa parte, chicas. ¿Alguna de ustedes? Bueno, justo en discusiones señalan que el tiempo de inserción coincide bastante con el de Orisa sativa. Y eso significa que en algún momento en el tiempo, tal vez estas dos especies tuvieron un ancestro común. Y hace 2 millones de años que ocurrió una gran inserción de que serían los transposones, ya hubo una diferenciación entre esas dos especies. No, eso es Ahí lo que está diría claro. evolutivamente. Ajá. Exacto. Ahora, acá lo que vemos es una tabla básicamente resumiendo todo lo dicho anteriormente de lo que vendría a ser el ensamble y la notación tanto para la plataforma Illumina como PadBio y Illumina sola, en este caso con Roche, donde podemos ver claramente que son mejores, son mayores. ¿Alguien quiso hablar? ¿No? No, prosigue, sí. No, no hay. Ya. Ujú. Bueno, pasando a otro tema, que hablaremos un poco más de lo que era los resultados del análisis de la evolución de la familia de genes, como lo que vemos en estas dos imágenes, que primero trata sobre una comparación entre la Arabidopsis thaliana, la Bradystachyon, la Oryza disseminata y la osativa, que es el arroz que normalmente comemos, que es que vendría a ser el número de genes agrupados, familia de genes y tamaño de familia de genes en las cuatro especies, donde vemos claramente que hay diferencias entre cada una. Ahora, en la B es un diagrama de Venn que muestra la distribución de familias de genes compartidas y específica entre las cuatro especies, que normalmente se ve que de 50.443 genes, 7.995 genes son compartidos entre las cuatro especies, por lo que representa que tuvieron genes ancestrales en común. Ahora, hablando sobre estas dos figuras de aquí, una trata sobre lo que vendría a ser expansión de la familia de genes, que vemos son los números en rojo, y la contracción, que vendría a ser en azul, tanto de Bradystachyon, disseminata, osativa y albicetariana, de cómo de una especie se fue diversificando, ramificando hasta lo que conocemos hoy en día de estas cuatro especies. Ahora, en el mapa de Caro de dominios PFAN, acá se mostraron solamente las 20 categorías principales de como lo que vemos aquí, donde el color nos indica qué tan enriquecidos están estos genes en Familias, cada sí. una de las especies, donde podemos ver que hay una clara diferencia en su mayoría entre osativa y disseminata, que algunos no tienen y otros sí tienen, por lo que es en parte el objetivo un poco de este paper, en lo que cómo establecer la cualidad de la orisa disseminata para que pueda aportar orisa sativa. Pues como vemos claramente, ambos tienen mejores genes en distintos, entre unos son mejor y en otros no son. Y Algo más que algunas familias aportar. están relacionadas con justo lo del estrés, ¿no? Adaptaciones ante Sí, ciertas con el condiciones de estrés. estrés. Exacto. También son genes de reguladores de reguladores o genes de defensa que puedan aportar a lo que vendría a ser mejora genética de especies.
Ujú. Ahora, también como lo que vendría a ser resistencia a las plagas o enfermedades producidas por insectos y cosas demás. Ahora pasamos con lo que vendría a ser esta figura E, que vendría a ser los bloques colineares entre arroz y Oryza longistaminata. Cada línea conecta un par de genes autólogos entre los dos genomas. Esto es, sugiere, esto es consistente. Por lo que vemos, un total de 1.200 bloques sintéticos cubrieron el 56,73% del repertorio de genes de Oryza longistaminata, de los cuales fueron identificados. O sea que podemos decir que entre Oryza sativa y Oryza longistaminata hay casi un 60% de colinealidad. Eso nos indica que no es que estén tan distantes, porque si comparamos Oryza longistaminata o Oryza sativa con otras especies, pueden haber 10%, 15%, por lo que esto nos indica que existe que existe una colinealidad que son emparentadas. Ahora, Emparentadas lo o que que vendría a ser, podrían, perdón, ya no, emparentadas o que podrían tener una misma función, también ¿no? me A faltó diferencia, eso. ajá, A Carla, Claro. hay un micrófono ahí abierto. Creo que es de Carla, no me acuerdo el nombre, pero a no sé si Carla le pueden decir Vargas. que silencie Ah, momentáneamente. no, sí, Carla, yo por los, favor, ¿puedes silenciar tu...? Ya, creo que ahora sí es que está como mucha sí, ya justo Ya, lo silencio. Ok. muchas gracias. Entonces, habiendo concluido los resultados, pasamos con unas cuantas conclusiones, como que se reportó y anotó un genoma de referencia de alta calidad de Oryza longistaminata para ampliar la base de datos existente del recurso del genoma de arroz, una gran colección de secuencias genómicas de arroz cultivado en Asia y sus parientes silvestres han formado indiscutiblemente una base sólida para la caza de nuevas fuentes de genes de reserva genética de germoplasmas de arroz silvestre, además de que se espera que la generación del genoma de referencia de alta calidad de este arroz salvaje, Oryza longistaminata, mejore los estudios sobre genómica comparativa del género Oryza. La base subyacente de rasgos fenotípicos altamente valorados como resistencia, rizomatosis, autocompatibilidad y la explotación de germoplasma de genes útiles en Oryza longistaminata para futuros programas de mejoramiento de arroz que vendría a ser Oryza sativa. Habiendo concluido esto, le doy muchas gracias y paso a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, muchas gracias por tu exposición, Ángel. Por favor, si alguien del público externo o también del club que quiera hacer alguna pregunta, alguna duda que tenga sobre la exposición, por favor. Ok, Darwin, si te escuchamos. Sobre el último, la última parte, ¿no? De tener la explotación, dice, del genoma, de los genes útiles, ¿no? Del germoplasma. Una consulta, por ejemplo, cuando se hace lo que es mejoramiento vegetal, últimamente he leído de que, por ejemplo, en colchicina, a ciertos, a las semillas de las plantas, ¿no? Que están expuestas, las exponemos, digamos, a ambientes hostiles, ¿no? A lo que queremos que sean resistentes. Como por ejemplo sería, digamos, una bacteria que le esté haciendo daño a la planta o tal vez un suelo sumamente árido o algún componente que lo queramos hacer resistente, ¿no? Esto más se ve para la resistencia en plantas, ¿no? Por ejemplo. Y los exponemos a lo que es, digamos, a estos ambientes y los que resisten estos ambientes son los que salen, no se reproducen. Y mediante la colchicina, que es, no entiendo muy bien la función de ahí, pero lo ayuda a que en un proceso posterior pueda, digamos, germinar y pueda, digamos, podamos generar lo que es una planta resistente en sí. Entonces, mi pregunta sería, para estos casos en los que queremos hacer estas plantas, ¿no? Este mejoramiento, ¿sería mejor usar especies silvestres
usar o les parecería, digamos, usar especies domésticas o qué es lo que opinan más o menos. Ah, y otra pregunta, tuve interés en hacer, digamos, este experimento, ¿no? Pero me contaron sobre lo caro que está la colchicina. No sé si sepan alguna forma más, una forma digamos, hacer colchicina o adquirirla a menor precio o algo así. Ok. Ah, gracias, Darwin, por tu intervención. A ver, alguien del grupo o de los moderadores. Bueno, mi opinión sería de que bueno, no sabría, la verdad no sé cuál es el efecto de la colchicina sobre las células vegetales, pero yo creo que también sería interesante, probablemente, o sea, sería una hipótesis que, bueno, se sabe de que las especies silvestres tienen una mayor cantidad de genes en lo que respecta a resistencia. Probablemente si les si les expones a tu tratamiento de colchicina tengan una mayor tasa de supervivencia, porque dices que las supervivientes son las que se van a elegir, ¿no? Probablemente si escoges una silvestre tengas una mayor tasa eh, de supervivencia, ¿no? Pero de ahí el efecto de la colchicina, la verdad desconozco, no sé si, a ver, Richard Estrada, eh, podría, ¿puedes intervenir? Prende tu micrófono. Ah, sí, la colchicina tiene un efecto en la división cromosómica. Altera esa parte de la mitosis y por ende se forman los poliploides. Yo particularmente trabajé con colchicina. Se utilizan, o sea, se trata de optimizar las concentraciones y el tiempo de exposición. Y por un análisis método estadístico como compresiones de Tukey, obtienes la mejor concentración y el mejor tiempo, ¿no? Entonces, generas poliploides. En este caso, yo generé poliploides en una planta que es GRAS, el GRAS comercial, porque esta planta tiene la particularidad de que, o sea, tiene especies nativas como el arroz y son diploides, pero la especie comercial es hexaploide o tetraploide. Entonces tú, se había literatura antiguamente revisado que generabas esas plantas con otros niveles de ploidías, obtenías fenotipos que podrían tolerar determinados factores ambientales. Entonces, o sea, generabas tus triploides, no, perdón, generabas tus tetraploides y luego hacías cruces con tus variedades nativas, las de diploide, y obtenías una nueva nivel de ploidía, ¿no? Y entonces esos triploides, esas plantas con un nuevo nivel de ploidía, eran más, tenían cualidades de sus predecesores. Entonces, bueno, eso es lo que pude relacionarme en un proyecto. No sé si te ayudé en algo. Ya, ok, gracias. Sí, o sea, sí sabía, Ángel, que emprendió su... ok. Yo. Ok, sí. Bueno, solamente para aportar la colchicina, como dijo Adwin, tiene un efecto en lo que es la mitosis, ¿no? Pero lo que hace es desinhibir el uso acromático, ¿no? Acromático. Por eso la división se hace al azar, ¿no? O sea, ya pueden formarse diploides, tetraploides, hexaploides, y ahí va. La colchicina en sí yo lo usé en prácticas en la universidad, así como varios que están acá, y creo que lo conseguimos como pastillas en la farmacia, no recuerdo, pero no estaban tan caros, estaban 50 céntimos. No sé si es que Francisco, Rubén, que también levantó la mano, podrían aportar esto de la colchicina, que sí es fácil obtenerlo. Lo más difícil sería obtenerlos, en este caso en el experimento, no he hecho yo, pero no sé si es Habló de que... concentración, de la concentración que tenía que aplicarse. También, A sí, eso le creo que entendía. la concentración, Sí, no recuerdo, pero sí. Tenías que determinar la concentración óptima para generar tus poliploides nuevos que tú querías. Y el claro, tiempo de imagino exposición. que Sí, como dijo mientras Bianca, más... yo también en la práctica de la universidad nos hicieron con la célula de cebolla, ¿no? Para observar el proceso de mitosis, pero no sabía que también podía hacerse para la obtención de poliploides, como mencionó Richard también. Sí, el hecho es
Sí, sí se puede, ¿no? Con cultivo de tejido se puede, de hecho. Ahora el reto estaría como que sean, ¿cómo lo llevas a, o sea, aparte de procesos in vitro, haces que tu planta esté el tema que hablamos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, por embriogénesis, no sé, por ya sea diferentes métodos de cultivos de tejidos in vitro que tendrías que obtener la planta, ¿no? Una vez que tendrías la planta, verla, llevarla al invernadero, a campo, y bueno, ahí como cuando mencionó uno de ellos, creo que dijo que quería someterlo a diversos estrés para ver si es que en realidad esta mutante generada era o no resistente, ¿no? Ahí estaría como que el filtro, ¿no? Poder llevar esa planta a ese experimento para ver si es que es viable o no. Ahí estaría para mí la mayor dificultad. Justo acá en el chat menciona características ornamentales. ¿En qué te refieres? O sea, la colchicina produce efecto gigas en plantas, que es aumento de órganos en plantas. No entendí muy bien la pregunta. Viene de un comentario Sí, más sí, sí. atrás, De hecho, ok. sí. Al vigor. Ok. ¿A qué te refieres con características ornamentales? Y yo responde que la colchicina tiene efecto gigas, que es decir, aumento de órganos en plantas. En caso de ornamentales, él las emplea para generar individuos con flores más grandes y duraderas. Ok. Sí, no sabía ese uso de la colchicina personalmente. Primera vez que escucho. Muchas gracias por los aportes también. Bueno, ¿alguna otra intervención, alguna duda? Paulina, Antoine, chicas no han participado. Yo quisiera, volviendo al tema de lo que es genómica en sí, bueno, realizar como un resumen de de los pasos que se siguen que se sigue para obtener un ensamblado de genoma, ¿no? Cómo se inicia, por qué se elige, en este caso ya se discutió por qué se eligió este método híbrido de ensamblado, qué sigue después del ensamblado y cómo en sí llegamos en este caso a los genes, ¿no? Que para mí es una consecuencia de lo que sería como que verificar, ¿no? Que el ensamblado esté bien. Así alguien nos podría ayudar en generar un resumen de todo esto, del ensamblado, para tenerlo más claro y que todos nos llevemos una estructuración de este proceso. Claro, Ángel, también podrías poner en la diapositiva la gráfica del suplemento 3, que es más o menos la que resume mucho este proceso, por favor. Diapositiva 12, creo, por ahí. Más atrás, más atrás. Ahí está. Es atrás, aún atrás. Ujú. Justo del ensamblado. Bueno, ¿alguien que quiera A ver, darnos un resumen? Sí. yo puedo hacer un breve resumen. En realidad, el ensamblado de genomas es un tema bien grande y pues ahorita se están enfocando en este estudio, se está enfocando, por ejemplo, para alternativas para estos procedimientos, hay como por ejemplo Oxford Nanopore, también en algún momento creo que se hacía pirosecuenciamiento, pero ahora ya no. Pero para hacer un resumen, creo que voy a considerar los dos que se está tomando en cuenta. Bueno, entonces, cuando se hace un ensamblaje de genoma, lo que tienes que, obviamente, primero decidir qué organismo vas a escoger, qué parte de la planta. Y uno de los pasos, creo que tal vez no lo mencionó Ángel, es que para la extracción de ADN de estos métodos,
uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Al respecto, especialmente para los que son de la tecnología de PacBio, ¿no? Generar fragmentos de ADN de ese tamaño, que es lo que se menciona en el paper, y espero que a todos los que estén participando hoy día en el journal se les pase. Creo que han pasado un link, ya lo pueden revisar después. Para generar ese tamaño de ADN es trabajoso, ¿no? Se necesita o bien un kit de extracción o demasiado tecnificación de ADN por Illumina, tal vez no exige ese nivel de cuidado en la extracción, pero a partir de ahí ya, una vez que se tiene la calidad adecuada de ADN, ya se puede proseguir con un ensamblaje. Ahora, actualmente el ensamblaje de genoma se ha abaratado bastante, ¿no? Incluso creo que ya se pueden hacer proyectos que involucren más de un genoma a la vez y con diferentes grados de profundidad, algo que también se estaba mencionando ahí en el paper. La profundidad hace referencia básicamente a cuántas veces o cuántas copias del genoma vamos a obtener, ¿no? Y con esto nos va a permitir hacer un ensamblaje adecuado. Y se repiten o se hacen más copias de los que se necesita para ensamblar un genoma porque estas tecnologías tienen errores de secuenciamiento, especialmente el PacBio. PacBio tiene bastante errores de secuenciamiento a comparación de Illumina. Illumina también lo tiene, pero en menor grado. Y el que tal vez se podría decir que tiene menor grado de error es el secuenciamiento Sanger, que es el tradicional, que de hecho no es viable tal vez para hacer un genoma completo. Después de hacer el secuenciamiento, como ya mencionó Ángel también muy bien en las diapositivas, los reads son tomados, primero son filtrados por calidad, por otras cosas, y independientemente también son analizados con análisis de cámaras para ver si es que hay errores. Ahí en esas curvas se puede ver, por ejemplo, los errores de mayor frecuencia, o si no, errores también, por ejemplo, de ensamblaje en general, ¿no? Dependiendo sea de la distribución de cámaras que hay en el genoma. Y después de hacer estos análisis se procede al ensamblaje. Ahora, para el ensamblaje hay un montón de metodologías para hacerlo. Si se dan cuenta, creo que en la diapositiva que se está enfocando en este momento, se tiene dos ensambladores, o tres ensambladores, perdón, que se están mencionando, ¿no? Uno es Trinity, el otro es ALPATS, el otro es el PB Jelly, ¿no? Ahora, hay más actualmente. Algunos incluso ya no se usan, ¿no? Por ejemplo, para PacBio ahora usan Fly y otros ensambladores, pero esto nos va a permitir calcular o ensamblar, perdón, genomas, genes, primariamente en contings y después en scaffolds, y metodologías como esta, que son híbridas, nos permite a veces, como dijo alguien por ahí, que no me acuerdo el nombre, salvar gaps, salvar espacios de genoma que no se han podido resolver, y principalmente creo que en el caso de genomas repetitivos, que es uno de los problemas que es muy difícil de resolver a veces con short read sequencing, se salvan también, ¿no? Y esto lo digo porque, por ejemplo, en plantas hay secuencias o fragmentos del ADN que son gigantes y que son repetitivos. Entonces, al momento de ensamblarse estas regiones, uno no puede ensamblar nada ahí, ¿no? O sea, es complicado armar la carretera que nos permite decir de dónde a dónde termina esto y con qué tamaño se puede decir, ¿no? Bueno, entonces PacBio ahí entra y nos soluciona el problema. No solamente PacBio, también hay otra metodología, creo que hay por ahí que se llama Oxford Nanopore. Después de esto, de ensamblar, de conseguir los contings con un buen parámetro, se hace obviamente la validación. La validación consiste en varios pasos. Principalmente creo que se puede decir tres pasos fundamentalmente, que son los que ha mencionado en parte Ángel, que son básicamente métricas de continuidad, de coherencia y de completeness, que sería algo así como una integridad del genoma. Cada uno de ellos tiene sus parámetros. Por ejemplo, el de contiguidad es el N50, que es el más conocido. Hay otros más también, L50, NG50 y otras versiones. Y en el caso de coherencia, se hace como un realineamiento de todos los reads que se ha conseguido en el secuenciamiento al genoma que se ha ensamblado para ver cuánto de nuestros reads que estamos usando se está usando en el secuenciamiento. Y lo final es que es la parte de anotación,
que es la parte donde se enriquece bastante el trabajo, donde se identifican genes por predicción, genes por homología, o si no, como en este caso, con ayuda de RNA-seq se compara también algunos productos de genes que son expresados en el ensamblaje de genomas, ¿no? Ahora, solamente para concluir esta parte, quería decir algo. Si bien es cierto, nosotros cuando se hace un ensamblaje de genoma encontramos genes, ¿no? A veces más importante es, tal vez, como dijo Richard, me parece, encontrar SNPs, ¿no? Encontrar variantes. Pero discreparía un poco al respecto porque en esta etapa de la investigación recién se está reportando un genoma, ¿no? Entonces, los SNPs son muy importantes, obviamente, pero una vez ensamblado el genoma, esto da un marco de referencia para que se hagan otros estudios más adelante. Y, por ejemplo, los estudios con SNP chip, que posteriormente son hechos, ¿no? Para poder encontrar variantes en otros cultivares que no tienen genotipado. Y a partir de eso recién se pueden hacer estudios de GWAS, porque el GWAS no se hace de un individuo, no se hace de dos, se hace de miles. Y recién con eso se pueden identificar tal vez genes que no se ha podido identificar en el método de ensamblaje o porque no se tiene información también, ¿no? Bueno, y eso sería tal vez un resumen amplio, pero eso sería todo. Sí, muchas gracias, Francisco. En el chat me ha escrito Antoné, que es una de las miembros del club, pero me comenta que no puede activar su micrófono. Bueno, quería dar un aporte respecto al procedimiento de citometría de flujos, que justo una de las preguntas fue ¿por qué se empleó esto en el estudio? Bueno, en el paper se menciona que se empleó el tampón de lisis de Otto, porque dice que hubo un experimento previo en los cuales se emplearon diversas fórmulas de lisis en distintas especies de plantas. Y justo, bueno, como da ejemplos, ¿no? De fórmulas de lisis como LB1, Otto, magnesio, cloro 2, en el cual el de Otto fue el que dio los mejores amortiguadores para especies de bajo contenido de DNA. Y es por eso que fue empleado en este estudio. Ay, sí, muy interesante, Antonio, muchas gracias. Aunque, claro, justo el tampón de lisis no fue mencionado, pero sí es un muy buen aporte. Gracias. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta? ¿Alguna aclaración sobre el expuesto? ¿Alguna duda también? Si chicas, si tienen alguna duda pueden preguntar, no hay problema. Bueno, y solamente para comentar acerca de lo que dijo Francisco, que para determinar o encontrar variantes, en este caso SNPs, bueno, él decía que primero se podría hacer un ensamblado del genoma, ¿no? Y por ahí Darwin decía que se puede hacer estudios aparte, ¿no? De variabilidad con otras técnicas. En realidad, para hacer estudios de identificación de SNPs no es necesario tener un genoma, ¿no? Y eso actualmente se estudia bastante porque hay técnicas como mencionó, bueno, por mencionar algunas, como GBS, DDRAT-seq, RAT-seq, DART, que ayudan a identificar esta variabilidad, ¿no? A nivel de SNPs, donde no necesitas tener un genoma de referencia. Y bueno, ¿no? Lo que hacen estas tecnologías hacen un secuenciamiento, sí, ¿no? Pero no del genoma completo. Tampoco hacen un ensamblado tan costoso o tan complejo como vimos ahora, sino es simplemente una alineación o un ensamblaje de novo simple, donde no se necesita, pues, ensambladores bien, no sé, bien hechos. Esta técnica en sí permite estudiar la variabilidad en varias especies de plantas que son bien complejas. Aparte del arroz, pues imagínense, hay muchas otras plantas que son tetraploides, octaploides, y hacer su genoma es costoso. Entonces ahora se usa estas técnicas para tratar de buscar esta variabilidad en las plantas, también relacionada a genes, porque si uno tiene SNPs, puede mapearlos, ¿no? Ya sea en su familia cercana o en aquellas plantas que han tenido la suerte de que sus genomas están ensamblados,
pero que son cercanas, obviamente, ¿no? Y poder ahí sacar algunas conclusiones de que si este SNP me ayuda tal vez para identificar un gen de interés, ¿no? Lo que es el Marker Assisted Selection, que nos ayuda bastante en lo que es mejoramiento. Actualmente, pues, el ensamblado del genoma sí es importante, sí, pero no es la única salida para encontrar variabilidad, ¿no? Eso es lo que quería decir. Y también hay otros estudios como el GWAS, ¿no? Donde se asocian estas dos cosas, ¿no? SNPs con fenotipo, ¿no? Donde también nos ayuda a identificar genes importantes. Eso quería aclarar, que no necesariamente tenemos que tener un genoma para poder estudiar a nivel de genómica, ¿no? Genómica es amplio, sí, no necesitamos un genoma que esté al 100%, no se necesita. Hay técnicas que a nivel del genoma podemos usar y que son bien baratas, ¿no? Ya sea porque se ha abaratado estos costos de secuenciamiento. Y bueno, hablando de los microarrays, microchips que también mencionaron, que se ha usado bastante para identificar SNPs y variabilidad, ahora ya no se usa mucho. Eso sí, ya no se usa mucho porque son bien caros, ¿no? Y ahora ya se están descubriendo SNPs por secuenciamiento, que también es algo a nivel de genómica, ¿no? En plantas sobre todo. Solo para aportar esto, si alguien tiene algo que mencionar sobre genómica, porque el tema de hoy día es genómica, sería muy bonito si nos quiere compartir su experiencia no sé, en este campo, algún experimento para... Bueno, Sí, Darwin levantó la no, mano, no sé si me escuchan. Francisco. Ah, sí, sí, te escuchamos, Francisco. Ya. Sí, efectivamente, Bianca tiene toda la razón. No se necesita un genoma para poder encontrar variabilidad, pero algo sí que creo que es muy necesario. Los chip arrays sí se siguen utilizando y creo que se utilizan en varios lugares. De hecho, no es tan caro. Tal vez un chip de alta densidad sí sea caro, pero de baja densidad no lo es, ¿no? Por ejemplo, hay chips de menor de 60.000 K, son más baratos incluso que algunos secuenciamientos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, sí se puede encontrar variabilidad a partir de GBS o de DD-RAC-seq o de otra tecnología que yo desconozco, de hecho, algunos nada más conozco. Estos no te dan la fidelidad de que sean efectivamente una variabilidad. Se tiene que hacer una comprobación funcional en muchos casos, ¿no? En algunos casos incluso hay grupos de investigación que estudian solo un gen para poder ver si es que efectivamente la secuencia de este gen tiene o no variabilidad internamente. Entonces es un proceso largo. Es más, a partir de estos secuenciamientos aislados se hace estas paneles, ¿no? Estos arrays para poder hacer recién análisis de variantes posteriormente. Pero eso obviamente no le quita el mérito a otras tecnologías, como bien mencionó Bianca, que se centran en el estudio de variabilidad sin la necesidad de un genoma, ¿no? Porque no hay necesidad de un genoma cuando se hacen librerías tipo RAT, ¿no? Especialmente creo que el DD-RAT-seq, que permiten alinear fragmentos de ADN que tienen cortes en lugares específicos. Y bueno, entonces, en ese sentido quería aclarar un poco lo que dijo Bianca. Algo que quería comentar es que, por ejemplo, algo que menciona el paper en el inicio, es que es de vital importancia lo que sería el secuenciamiento, o sea, tener el genoma completo de una especie para poder estudiarla a fondo los distintos genes que, es- que podrían aportar ¿cómo se llama? La minería de genes para poder bueno, identificar distintos genes con funciones de adaptación contra distintos tipos de estrés. Entonces, con lo que han expuesto ahora, entiendo que tal vez esta afirmación no sea del todo cierto, como mencionó las tecnologías que mencionó Bianca, ¿no? Que realmente no es tan necesario, aunque en el paper como que creo que es algo que recalcan bastante, tanto la introducción como las conclusiones. No sé si podrían decirme algo al respecto. Bueno, sí, pero antes creo que alguien ha levantado la mano, que es Alejandra. Primero le dejamos comentar a Alejandra y después seguimos discutiendo sobre... Sí. Dale, Alejandra.
No, me iba a salir un poco del tema, pero ya que me dieron la palabra, quería contar que en el paper pudieron incluir esta parte de encontrar genes que quizá no se encuentran en Oryza sativa, porque una de las ventajas de hacer este ensamblaje, bueno, de tener los genomas de especies silvestres, que se encuentran estos nuevos genes que o están presentes o están ausentes en las especies domesticadas o los parientes silvestres más conocidos. Entonces, quizá eso pudo haberle dado un poco más de peso al paper. Me pareció que es lo que pudieron incluir, ¿no? Y bueno, ahora cada quien si quiere lo puede hacer porque el genoma está público, ¿no? Pero sería bueno que lo hubieran incluido los autores del paper. Oye, muchas gracias, Alejandra. ¿Algún comentario de Bianca? Sí, bueno, sí, Alejandra tiene mucha razón. Debían haber extendido esa parte más en el paper, ¿no? Para como que sustentar la introducción que dan. Bueno, en relación a lo que tú mencionaste, en realidad sí es importante tener un genoma, ¿no? De hecho, es el principal como que el libro que se podría decir así que se tiene para encontrar variabilidad primero, bueno, y también genes, ¿no? Lo que yo podría decir en cuanto a lo que dije, que no es necesario tener un genoma para encontrar variabilidad, quería recalcar ahí eso porque, bueno, con las técnicas ahorita que se tienen no es importante, otra porque no hay el presupuesto en sí, sobre todo cuando tú quieres estudiar una variabilidad una especie, ¿no? Que no es tan comercialmente importante, o aquellos que se llaman cultivos huérfanos en sí, ¿no? Pero tener un genoma sí es importante, sí es muchísimo importante. Si es que para mí, si es que un centro de investigación quiere secuenciar un genoma o quiere estudiar o ver otras tecnologías para ver o para encontrar genes, sobre todo genes, yo creo que sí debe hacer, y si tiene el dinero, hacer un secuenciamiento, porque se tiene muchísima información a partir de ello. Si bien se puede sí estudiar variabilidad de otras formas, pero tener un genoma sí es importante, ¿no? Sí es muy importante. Eso quería recalcar, ¿no? El estudio de variabilidad sí se puede hacer con otras cosas. Aparte, mencionaron de los microarrays. En realidad yo escuché y leí por papers que para hacer un microarray se tiene que tener previamente un genoma ya visto, ¿no? Y bien estudiado, porque los sitios variables que tú quisieras tal vez encontrar en otras plantas que vas a someter al análisis tienen que estar ubicados ya en un mapa genético o un genoma para ver, ¿no? En qué parte está o no la varianza que tú estás estudiando. Por eso mencioné que los microarrays ya no se usan mucho. En el hecho cuando tú quieres estudiar variabilidad sin necesariamente conocer dónde se encuentra esta variable, o sea, me refiero a SNPs o marcador. Pero cuando tú sí quieres saber en dónde está, mapearlo específicamente, necesitas sí un chip array que ya se haya estudiado, ¿no? Que se haya estudiado en un genoma. En animales sí sé que hay bastantes chips arrays, ¿no? Que, incluso tienen SNPs que están asociados bastante a características importantes, como por ejemplo producción de leche, mejora de carne, etcétera, ¿no? Cuando uno quiere poner a resolver su duda sobre cierta, no sé, raza de ganado, etcétera, ¿no? Pero en caso de plantas hay chips array, sí, pero como ustedes han visto, la variabilidad en plantas es enorme, ¿no? Entonces, estudiar completamente un genoma, y sé que no hay muchos genomas completos al 100% de plantas, entonces como que hacer chips al 100% no están disponibles aún para plantas, me refiero, ¿no? A comerciales puede ser, sí, pero aquellos investigadores que quieren estudiar una nueva variedad, una nueva especie, tal vez lo pensarían bien antes de invertir tal vez en un chip o hacer otro tipo de análisis, ¿no? A eso me refería que cuando ya no se usan chips, solamente para aclarar. Okay. Muchas gracias, Bianca. Richard, creo que quieres una intervención. Sí, te escuchamos.
Sí, había escuchado algo de los microarrays. O sea, los microarrays ya están desarrollados para hacer ese análisis de expresión génica, ¿no? O transcriptómica. Pero, por ejemplo, Illumina ha performado algunos microarrays con hibridores de oligonucleótidos que en lo que se pueden complementar en secuencias con STIC, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el maíz, para el algodón, se utilizan microarrays justamente para diversidad genética y análisis de poblaciones. Entonces, ese es un nuevo enfoque que se les ha dado a los microarrays. Y con respecto a por qué importante es estudiar el genoma, es que, como decía Bianca, es una puerta, te permite abrir una puerta para hacer estudios para hacer posteriores estudios, ¿no? Por ejemplo, para hacer estudios de asociación de genomas WIT, tú necesitas un genoma de referencia, ¿no? Y si no tienes ese genoma de referencia, entonces no vas a poder hacer el variant calling, ¿no? Que es el llamamiento de SNCs. Entonces, si no se tiene ese genoma de referencia, no se podrían hacer esos estudios de asociaciones de genoma de genotipo y fenotipo, ¿no? Sí, Bueno, muchas ahí sí gracias. discrepo contigo un poquito porque yo sí he visto que no al 100% necesitan un genoma bien hecho para hacer igual. Y para hacer llamada de variantes tampoco, ¿no? Porque, bueno, he tenido la suerte de poder conocer a un especialista que justo me enseñó sobre el SNP coli y y lo hicimos en uno que no tenía genoma de referencia, ¿no? Para hacer un formato BCF para lo que posteriormente hacer un GWAS. Pero sí se tiene que tener los lugares donde esta variante se identificó, ¿no? Ahí sí sería importante. Tal vez para un GWAS bastante amplio, a barrer todo el genoma, tendríamos que tener sí un genoma bien hecho, ¿no? Pero no creo que sea una tan importante, o no sé, no, Creo que, no, creo que te refieres al grado del desarrollo del genoma de referencia, porque o sea, se pueden tener contigs, paper que eran pseudocromosomas, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, si tú utilizas hasta el software GATT o FreeBayes, necesitas ponerle un input y el input es tu secuencia en formato FASTA, ¿no? El grado de desarrollo de tu referencia, de genoma de tu referencia. Ah, ya, bien, quedado, Richard. La verdad yo no tengo mucha experiencia en esta área de genómica y me confundí un poco. ¿Qué es exactamente un GWAS? Si podrían decirlo, brevemente, por favor, porque no había escuchado de ese tipo de análisis. ¿Un GWAS? Mm, Un GWAS es un estudio de asociación. Es un estudio de asociación que puede ser realizado justamente con las variantes que mencionan Bianca y Richard. Lo que se hace es una especie de correlación, ¿no? Hay varios modelos para hacer GWAS con diferentes metodologías, ¿no? Tanto desde metodologías de estadística frecuentista e incluso bayesiana, como menciona Richard. Yo creo que lo que básicamente hace esto de acá, ¿no? Para más o menos darnos una idea, es el grado de asociación gracias. cuando se tiene tanto dato genotípico como fenotípico. Se puede hacer un grado de correlación entre el genotipo con el fenotipo. Ahora, esto sirve mucho en lo que es genética cuantitativa y, y lo que básicamente nos permite es identificar, por ejemplo, en una característica de un individuo, por ejemplo, un individuo que tiene un tipo de pelaje, ¿no? Yéndonos a animales, por ejemplo. Entonces, ¿qué genes intervienen en la expresión de ese tipo de pelaje? Bueno, en muchos casos la herencia es monogénica, así que no hay ningún problema estudiar ese tipo de herencia. Pero cuando es cuantitativa, o sea, cuando hay varios genes, como, no sé, 20, 30, 40 genes que intervienen en la expresión, entonces lo que se necesita obviamente es identificarlos.
Y algunos, en muchos casos, en genética cuantitativa, un grupo reducido de genes ocupa prácticamente el 70% de la expresión, pero hay un 30%, un 20% que no se llega a explicar. Entonces ahí es donde interviene GWAS y donde podemos hacer una asociación tal vez de otros lugares del genoma que están interviniendo en la expresión de una característica. Ah, ok. Entonces, para eso, lo que uno obviamente tiene que hacer es primero hacer el genotipado, por un lado, que puede ser, como dice Bianca, sin necesidad de un genoma. Puede ser también con chip array o puede ser con un secuenciamiento, que es más caro. Pero sea cual sea la forma, una vez que tengamos genotipo, ya podemos hacer el GWAS. Pero por otro lado, también necesitamos el fenotipo, o sea, el grado de expresión. Para Por ejemplo, asociarlo, ok. un color de pelaje, ¿no? Entonces, en este color de pelaje va a haber una gradiente, va a haber una oscuro a claro. Entonces, tú tienes que tener todas esas características. Y también tienes que tener el genotipado, perdón, de cada uno de esos individuos. Ujú. Recién con eso puedes hacer un estudio de asociación. Eso básicamente es lo que hace un GWAS. Ok. Sí, muchas gracias. Había alguien que quería participar, Creo que vi que Paulina levantó la manito en un momento. Sí, Ahí hace un está, rato, pero ahí bueno, está. se fueron a otro lado con la discusión y me perdí un poco, al menos en la última parte, donde estuvieron con bastante lenguaje técnico, me perdí un poquito. Pero bueno, volviendo a lo que quería comentar es, justamente al principio en la introducción, el autor plantea que digamos, el objetivo al que ellos quieren llegar con hacer este secuenciamiento es encontrar genes que promuevan estas características que evitan que la planta pues, sufra tantas consecuencias frente a un estrés tanto biótico como abiótico. Entonces, me parece que también se pudo haber complementado de repente haciendo secuenciamiento con el ADN del cloroplasto también, o de repente ya no sería necesario teniendo en cuenta que pues he hecho el secuenciamiento de todo el genoma nuclear. Secuenciamiento de cloroplasto. Claro, porque o sea, en el cloroplasto también hay genes que de repente de alguna forma podrían interactuar con con el producto de los genes que están en el núcleo de repente, no sé, es en la regulación o de alguna otra forma. Me parece que también sería algo con lo que se podría complementar o de repente teniendo solamente el núcleo ya es suficiente, no sé. Sí, Paulina, ¿verdad? De hecho, cuando uno secuencia con Illumina y cuando lo hace con esta tecnología que es el Whole Genome Sequencing, se llama Whole Genome Sequencing, de hecho, porque secuencia todo el genoma. No solamente el genoma nuclear, sino también el genoma cloroplastidial. Ahora, no lo he leído todo, pero creo que no reportan el genoma cloroplastidial. Tanto cloroplastidial como mitocondrial, por cierto. Y es Sí, cierto. no lo diferencian, no lo reportan. No, Lo reportan sí. como genoma total, sí. Sí, bueno, pero también si ustedes van a la NCBI, de hecho cuando hay un genoma, un assembly, cuando van a la base de datos assembly, alternativamente tiene dos genomas. Tiene el genoma donde si es que está lo correctamente anotado y lo correctamente mapeado, vemos un genoma con cromosomas. Si es que tiene otro grado de resolución, como dice Richard, se va a tener solo scaffolds, incluso un montón de ellos que no se puede saber qué cromosoma es. Y alternativamente hay otro que dice no nuclear, y en el no nuclear estarían pues los cloroplastos, los mitocondrias. Y ahora, aportan, obviamente que sí, aportan a la variabilidad. De hecho, hay varios estudios que se enfocan básicamente en estos plastidios para hacer estudios de asociación, estudios incluso de filogenia, nada más, porque como ustedes saben, incluso una mitocondria es suficiente en muchos casos para poder hacer una buena filogenia. No es todo, pero ya es bastante, ¿no? Todo un genoma completo de mitocondria o todo un genoma completo de cloroplasto ya aporta bastante en lo que es filogenia, grado de parentesco, relacionamiento, y también hay genes que son muy Claro, de importantes. hecho, en plantas, por lo difícil que es la secuenciación, o sea, el trabajo que implica la secuenciación de toda una planta suele usarse el DNA del cloroplasto, ¿no? Bueno, cuando se En saca el plantas. ADN, sí, cuando sacamos el ADN de cualquier célula, de hecho, estamos sacando también ADN de mitocondria y cloroplasto a la vez, ¿no?
Y cuando estos se convierten a librerías posteriormente para hacer el secuenciamiento, nos estamos llevando tanto las ADN mitocondriales como cloroplastos. Es más, incluso a comparación del genoma nuclear, el genoma nuclear que no es uno solo en una célula, a comparación del genoma nuclear hay más cloroplastos y mitocondrias en una célula. Es por eso que a veces hay más RITs incluso. Claro, son pequeños, no se nota, pero hay más RITs, más repetidos, más frecuentes de estos cloroplastos, ¿no? Y también son usados para poder hacer estudios. Así que sí, eso es lo que... No te escuché bien, Paulina, creo que eso es lo que querías decir, porque estaba un poco entrecortado mi línea, pero a ver si me corriges, tal vez querías saber otra cosa. No, es exactamente eso lo que pregunté. Gracias por responder. Anaís, alguien le había levantado la mano, creo que Rubén. No sé si- Ahorita está levantando Johnny. A ver, Johnny, si te escuchamos. Sí, tienes. Hola. Sí, Sí, hola. quería agregar algo frente al secuenciamiento de cloroplastos. Es que ya hay un montón de genomas cloroplastidiales porque es más fácil de secuenciar que genomas nucleares, evidentemente. Y cuando ya hay genomas cloroplastidiales de buena calidad y mitocondriales, se filtran del secuenciamiento de genoma nuclear. Se sacan porque ya no son útiles para el objetivo del estudio, pero porque ya hay secuencias de referencia. Pero para cuestiones, por ejemplo, de filogeografía o para genética de poblaciones, eh, los genes cloroplastidiales son muy útiles y también para sistemática molecular. Pero para cuestiones ya más de genómica o de genómica poblacional, incluso, el cloroplasto no es tan útil. Solo eso quería agregar. Ah, Bueno, de hecho, sí es en parte útil, Johnny, por lo que podría responderte. De hecho, sí se usa para genética poblacional, los mitocondrias principalmente. Cloroplastos no sé mucho, no he trabajado yo en plantas, pero mitocondrias sí se usan para hacer filogenias, como tú dices, para biogeografía también se utilizan para genética poblacional. ¿Por qué? Porque se complementa con el ADN nuclear, ¿no? Incluso hay GWAS con mitocondrias. Em, o sea, sí, o sea, tal vez no es tan informativo, eso sí, como un genoma nuclear, pero sí se utiliza, ¿no? Se complementa. E incluso algunos paneles de chip array, como en el caso de los bovinos, ¿no? Dentro de los SNPs que tienen, hay SNPs dentro de estos paneles que son de la mitocondria. Y bueno, se utilizan, al fin y al cabo se utilizan. Yo me refería más a nivel de genómica poblacional, donde, por ejemplo, las técnicas como RADSEQ o como GBS son ya mucho más poderosas para detectar ese tipo de variaciones. Pero sí, yo creo que no se pueden descartar por completo porque tienen utilidad, pero ya a una escala más grande la absorbe el genoma nuclear. Cuando se secuencia el genoma completo, se puede ensamblar también el genoma mitocondrial. De hecho, yo tengo un trabajo de eso. O sea, estoy trabajando en mitocondrias. Y lo que se hizo como estrategia fue secuenciar todo el genoma de una especie y a baja profundidad, porque no necesitan tal vez hacerle un ensamblaje, pero lo que sí necesitan son los variantes, como tú dices, que a nivel poblacional es muy importante. Tener los SNPs, tener las variantes, es muy importante. Pero a partir de este trabajo, que tiene un secuenciamiento de baja calidad, de baja profundidad, perdón, de baja profundidad, yo he podido hacer, por ejemplo, la tesis, porque he podido sacar de esta baja profundidad ADN mitocondrial. Y se puede ensamblar independientemente del genoma nuclear. Y son complementarios, al fin y al cabo. Tienen reads dentro del secuenciamiento del genoma. No es que se absorba, no creo que sea la palabra correcta. Lo que podríamos decir es que hay más de genoma nuclear, obviamente, que genoma mitocondrial, pero hay genoma mitocondrial. De hecho, con mayor profundidad incluso que el genoma nuclear, que permite su ensamblaje. Sí, creo que estoy de acuerdo. Gracias por tu opinión. ok, ahora tenemos la intervención de Alejandra. Sí,
No, saliendo un poco de la parte evolutiva y sistemática, sí es una buena idea chequear el genoma plastidial, pero así como dice Francisco, me parece, o sea, cuando tú extraes ADN, extraes todo, ¿no? Pero me parece que cuando tú quieres, sea clonar un gen de cloroplasto, o sea, sacar todo el ADN de cloroplastidial para secuenciarlo y ensamblarlo, el cambio es a nivel del protocolo de extracción que uses, para que se te sea más fácil tener más genoma plastidial que nuclear. Eh, y bueno, básicamente es eso, ¿no? Se hace un poquito de diferencia en el protocolo para poder sacar más, pero si el objetivo es ver más genes relacionados a respuesta inmune o respuesta a estreses abióticos o bióticos, tiene un poco más de validez ver más que nada el núcleo, el genoma nuclear, porque el cloroplasto tiene más que nada genes relacionados a la maquinaria fotosintética y, o sea, sería bueno si quieres ver, por ejemplo, cosas como la producción de ácidos grasos, por ejemplo, sé que se modifican genes si quieres, por ejemplo, mejorar el rendimiento de los aceites, pero fuera de eso, para cosas de inmunidad y estreses, se usa más que nada el nuclear, porque ahí es donde encuentras los genes de resistencia. Eso. Ay, ya, muchas gracias, Alejandra. Sí, eh, tiene bastante sentido lo que comentas sobre la diferencia entre lo que encontraría, la información que encontraríamos en el DNA cloroplastial con el DNA nuclear. Pero sí, lo que tal vez se hubiese complementado mejor en esta investigación es que señalaran tal vez el DNA, el DNA cloroplastial que está presente o que se ha estudiado en este caso, lo cual no lo señalan. Solamente es el genoma como tal, el cual como ya habíamos, como hemos estado discutiendo, incluiría tanto del cloroplasto como también de las mitocondrias, como también el presente en el núcleo. Em, ya estamos próximos a las 6 para que culmine la sesión. ¿Alguien tiene una pregunta? O Ángel, ¿qué opinas de esta discusión que se ha realizado ahora último? ¿Algo que agregar o algo que creas que el estudio también debió haber incluido? No sé si tienes algo que complementar. Sí. Bueno, las cosas que debían haber aumentado, pues ya lo acaban de discutir. Bueno, solo quería, ¿cómo se llama? Agradecer a todos esta sesión porque he aprendido bastante, ¿no? Con todo lo que me están hablando sobre el genoma y solo eso. Sí, porque sin duda entre los externos hemos tenido personas que tienen bastante experiencia en lo que sería en esta área de genómica, que al menos para muchos, también creo que los miembros del club, es un tema bastante nuevo y sin duda bastante interesante porque es la base para la búsqueda de genes que estarían asociados para el mejoramiento genético en plantas. No sería la base. Por eso justo este es un tema anterior a nuestro siguiente tema, que es el mejoramiento genético de plantas como tal, que bueno, igual están invitados a asistir. Y bueno, ¿alguno de los moderados tiene algo que agregar? ¿Algo más antes de dar por combinada la sesión? Bueno, había chicos que habían levantado la mano, varios, pero al final No me di no. cuenta, rayos. Por ejemplo, Rubén levantó la mano. Si tiene todavía, por favor, si decir algo. Ese es el único que me acuerdo que estaba levantando la mano y apagando. Adelante, Rubén. Buenas noches con todos. Bueno, primero para precisar el tema de por qué no se usa tanto los chips de microarrays en plantas es por el hecho de que cuando se trabajan en animales de importancia pecuaria, usualmente se utilizan razas. Las razas ya están, por así decirlo, caracterizadas a nivel de arrays. En cambio, cuando trabajamos a nivel de plantas, usualmente no tenemos claramente, o al menos el común denominador de variedades que tenemos en el país o en diferentes países,
no han sido estudiadas como tal, solamente se tienen conocimientos genómicos de las variedades que producen países del primer mundo o países que sí han invertido en el estudio genómico de sus variedades, ¿no? Entonces el tema es que estos arrays, si bien les funcionarían a ellos, porque ellos han caracterizado y han creado estos chips de microarrays en base a su variedad genética, quizás al momento de nosotros utilizar nuestras muestras no funcionen adecuadamente, ¿entiende? Ahí es donde se pierde el tema de la importancia de los microarrays en las plantas, que no digo que no pueda funcionar quizá en una población bien caracterizada o en un país donde se haya caracterizado adecuadamente todas sus muestras, se pueda inferir las características de nuestra muestra a nivel de los datos genómicos, pero la limitante es esta, que tú antes debiste haber estudiado completamente toda la población para poder someterlo a un chip de microarrays y tener certeza de que el resultado es adecuado, ¿no? El otro tema con respecto a lo que había mencionado hace bueno, media hora, me supongo que se refería a lo de el uso de esta secuencia genómica para el mejoramiento. En sí, me parece que el paper lo que quiere dar a conocer, o el fin de este paper, de este trabajo, es comenzar a disponer de este recurso con fines de mejoramiento. O sea, tratar de identificar ciertos genes que quizás el Oryza sativa no presente. Porque el detalle en sí para empezar un programa de mejoramiento propiamente es que primero tú no puedes trabajarlo directamente de esta especie silvestre y pasarle los genes, porque en verdad arrastras muchísimos otros genes que quizás disminuyan tu rendimiento o las características buenas de tu variedad propiamente, ¿no? Entonces ahí es el detalle de que en sí el fin de este paper no es verlo desde una perspectiva de mejoramiento, sino tratar de encontrar ciertos recursos, ciertos genes que quizás no encuentres en el Oryza sativa, y por eso se está haciendo este estudio propiamente, o todos los análisis se basan completamente en la identificación de genes, ¿no? Porque ellos quieren encontrar quizá ahí algún gen que tenga características o semejanzas a algún gen que se haya identificado en Oryza sativa para resistencias o adaptabilidad o tolerancia a sequía o bueno, principalmente sequía y bueno, la generación de prolinas, que creo que son las metodologías para enfrentarse a la sequía, porque propiamente si se habla de resistencias a plagas o enfermedades, eso se ve siempre, o la mayoría de veces, desde una perspectiva de genética cuantitativa. Bueno, eso era todo lo que quería indicarles, ¿no? Sí, en realidad es algo importante lo que dice Rubén, porque como les mencioné, ¿no? El problema era que no hay descendencia, entonces encontrar genes, ¿no? Que sí, tal vez en longostaminata existe, ¿no? Y son importantes, como dice, sequía o productividad o genes cuantitativos que van a ayudar en lo que es a mejorar a Oryza sativa, tanto en su variabilidad o su aumentar esta para resistencia, etcétera, es importante, ¿no? Ahí eso es también un punto muy importante en lo que es genómica, ¿no? Y sí, está bien lo que Rubén dijo, en realidad el paper también tiene esa conclusión, ¿no? Claro, la búsqueda de genes que están presentes en logistaminata y no en sativa. Bueno, ya son las 6. Bueno, entonces se da por culminada esta primera sesión pública. Bueno, como les comentaba, primero agradezco su asistencia y bueno, esperamos poder verlos en las próximas sesiones. Muchas gracias por la participación de los agentes de los invitados externos y bueno, buenas noches a todos, y se da por concluida la sesión. Gracias a todos, hasta Gracias. luego. Gracias, nos vemos.